Entonces, ya hemos explicado la parte de los ángulos asociados a la circunferencia. Entonces, como hemos hablado bastante sobre rectas secantes o rectas tangentes, vamos a enunciar nuestra primera propiedad. Nos dice, la primera propiedad sobre circunferencia es siempre del centro de la circunferencia, cuando se une con el punto de tangencia, el ángulo formado es de 90 grados. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ubicar el centro de la circunferencia, digamos O. Entonces siempre se cumple que del centro de la circunferencia a la recta tangente, cuando se une con ese punto de tangencia, el ángulo va a ser igual a 90 grados. Entonces vendría a ser la primera propiedad sobre circunferencias. Y haciendo un repaso sobre ángulos, entonces siempre tener presente, cuando el vértice del ángulo es el centro de la circunferencia, el ángulo formado en ese vértice, en ese centro, va a tener la misma medida que el arco AB. Vendría a ser ángulo central. Un ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos rectas secantes. Si al ángulo le colocamos de medida alfa, todo el arco BC, su medida va a ser igual a 2 alfa. El ángulo seminscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos rectas, una recta tangente y una recta secante. Si al ángulo le colocamos de medida alfa, a todo el arco AB le corresponde el doble de medida 2 alfa. El ángulo es inscrito, también es un ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos rectas secantes. Y, por ejemplo, colocamos que todo ese ángulo sea de medida alfa. Entonces, como el ángulo está formado por dos rectas secantes, siempre diremos que la medida que le corresponde como arco empieza desde B, luego se dirige hacia A y termina en C. La medida de todo el arco ABC va a resultar igual al doble, que vendrá a ser 2 alfa. Y el ángulo exterior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el exterior de la circunferencia y hemos visto que está formado por los tres casos, ¿no? Cuando está formado por dos rectas tangentes, dos rectas secantes, una recta tangente y una secante. En los tres casos se va a calcular como la semidiferencia de sus respectivos arcos. Ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el interior de la circunferencia y se puede calcular como la semisuma de sus respectivos arcos. Entonces, veamos otras propiedades acerca de la circunferencia. Primera propiedad. Si a la circunferencia le trazamos dos rectas paralelas, entonces la recta L1 es paralela a la recta L2. Como esas rectas son paralelas, le corresponde arcos iguales. La medida de este arco, círculo, es igual a la medida de este otro arco, que también va a resultar igual a círculo. Entonces, vamos a colocar vértices, digamos, este punto sea A, luego sea B, C y D. Entonces se cumple si la recta L1 es paralela a la recta L2. Entonces le corresponde arcos iguales. Entonces le corresponde arcos iguales. La medida del arco AB es igual a la medida del arco CD. Vamos a ver una observación cuando tengamos una recta secante, representado por la recta L1, y una recta tangente.
el punto T, punto de tangencia. Entonces, también, si ambas rectas son paralelas, sus respectivos arcos van a ser iguales. Entonces, también se cumple que la medida de este arco va a resultar igual a la medida de este otro arco, siempre que las dos rectas sean paralelas. Vendría a ser una observación, ¿no? Un caso particular cuando es una recta tangente. Segunda propiedad. Si para la circunferencia ahora trazamos dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda CD. A cuerdas iguales, arcos iguales. Es decir, si la longitud de la cuerda AB es igual a la longitud de la cuerda CD, necesariamente la medida de este arco AB va a resultar igual a la medida del arco CD. Y de la misma manera, a arcos iguales, cuerdas iguales. Tercera propiedad. Primera, segunda y esta de aquí es la tercera. La tercera propiedad nos dice si nosotros tenemos una cuerda AB y a esa cuerda le vamos a trazar la recta mediatriz. Esta recta nos representa mediatriz de la cuerda AB. Entonces, por definición de mediatriz, este ángulo es 90 grados. Y ese punto es punto medio. 2 rayas y 2 rayas. Entonces la propiedad nos dice, si a la cuerda AB le trazamos mediatriz, necesariamente esa mediatriz debe contener al centro de la circunferencia, es decir, al punto O. Entonces podemos concluir que el punto O debe pertenecer a la recta L nada más, siempre y cuando esa recta L sea mediatriz. Una propiedad alternativa a la tercera propiedad es la siguiente. Si nuevamente nosotros ubicamos nuestra cuerda AB y luego ubicamos centro de la circunferencia O y en la cuerda punto medio. El punto M nos representa punto medio, 2 rayas y 2 rayas. Entonces, al unir el centro de la circunferencia con el punto medio, el ángulo formado siempre va a ser de 90 grados. Este ángulo de medida alfa es igual a 90 grados. Siempre y cuando O sea centro de la circunferencia y M punto medio. Vamos a ver también algunas propiedades sobre rectas tangentes. Si para la circunferencia trazamos dos tangentes, el punto T y el punto Q son puntos de tangencia, entonces siempre se cumple que esas dos tangentes van a ser iguales. Quiere decir que la longitud PT va a resultar igual a la longitud PQ. Más aún, siempre que se une los puntos de tangencia. Ambos, siempre que se una los puntos de tangencia, lo que se va a obtener es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, le corresponde a lados iguales, ángulos iguales. Todo el ángulo en T tiene la misma medida que el ángulo en Q. Si este ángulo es de medida alfa, también le corresponde de medida alfa. La quinta propiedad, algo similar. Para la circunferencia, los puntos T y Q son puntos de tangencia. Entonces, si colocamos que la medida de nuestro vértice en P sea de medida alfa, necesariamente se cumple que la medida de todo el arco T
TQ va a resultar igual a 180 grados menos alfa. Entonces, este arco es igual a 180 grados menos alfa. Sexta propiedad. El punto T y Q son puntos de tangencia. Y ahora ubicamos el centro de la circunferencia. Aproximadamente, ¿no? Ubicamos el punto O. Entonces se cumple tangente, tangente unida al centro, siempre es bisectriz. Entonces este segmento OP resulta siendo bisectriz siempre y cuando T y Q son puntos de tangencia. Es decir, este ángulo va a ser de medida alfa. Este otro ángulo también resulta de medida alfa. Vendría a ser la sexta propiedad. Veamos la séptima propiedad. Si AB es diámetro, con cualquier punto del arco AB se va a poder formar triángulos rectángulos. Por ejemplo, nosotros tomamos este punto P, entonces al unir el punto P con el vértice A y luego con el vértice B, ese ángulo siempre va a ser igual a 90 grados. De la misma manera, si nosotros tomamos aquí el punto Q, entonces al unir Q con el extremo A y luego con el extremo B, siempre se va a poder formar también triángulos rectángulos. Este ángulo también es igual a 90 grados, siempre y cuando el segmento AB sea diámetro. Entonces vendrían a ser las propiedades principales que se cumplen en toda circunferencia.